Bienvenidos a este foro desde la redacción del Diario de Lara, La Prensa, que sacamos en la edición del periódico impreso todos los viernes. El día de hoy queremos analizar la institucionalidad de Venezuela y lo hacemos con un experto, el abogado Tulio Álvarez, quien además es doctor en Derecho, magíster en Historia, maestría en Ciencias Políticas y que actualmente es jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por aceptar esta invitación, señor Álvarez. A tu orden siempre, y la de la prensa también. Sí, bueno, mire, para empezar a analizar cómo está la institucionalidad de Venezuela, luego de más de 7 meses de que acá Estados Unidos intervino en el país para capturar a Nicolás Maduro, le pregunto, ¿cómo evalúa el tema de la institucionalidad del país en este momento en que se desarrolla una mesa de diálogo que la han llamado hoja de ruta para reinstitucionalizar Venezuela y buscar caminos de transición democrática? Bueno, ellos lo han dicho, reinstitucionalizar. No hay institucionalidad. Dramáticamente Venezuela perdió todos los elementos clave. Um, en los Estados Unidos, que tiene un sistema constitucional maduro, lo llaman check and balance, el sistema de pesos y contrapesos, donde los órganos del Estado se controlan unos a otros. Eso no existe en Venezuela. El esfuerzo que están haciendo unos venezolanos que se están sentando a negociar está dirigido a lograr una institucionalidad permanente por la vía pacífica. Entonces, yo siempre he dicho, yo soy director de una cátedra recién creada en la UCB que se llama Humanitarismo, Cultura para la Paz y Resolución de Conflictos. Yo siempre he dicho que todo conflicto que se evita es un evento positivo. Y ante esta situación grave en Venezuela, cualquier instrumentalización de negociaciones para volver a tener una institucionalidad democrática como lo fue la Constitución de 1961, es positivo. Mm. Mire, en este momento, Venezuela, el tema central es que se van a escoger a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a través de esta hoja de ruta que desde hace un mes aproximadamente se está desarrollando. ¿Cómo debe ser ese proceso para generar confianza en la población? Les deseo buena suerte porque hasta ahora no han tenido éxito, ha sido un fracaso permanente. Entre otras cosas porque no han respetado la Constitución. Mira, desde el día que se aprobó la Constitución, que establece unos mecanismos, no estoy de acuerdo, no voy a hablar de si estoy de acuerdo o no con los mecanismos. Simplemente voy a decir que la Constitución establece un mecanismo. Desde el primer día se respetó la Constitución. En Ujú. consecuencia, para hacer una respuesta directa y clara, el prerequisito es que se respeten los términos de la Constitución. Los términos de la Constitución son muy simples, un comité de postulaciones electo con la participación de la sociedad civil, no con militantes políticos, y además de eso, un filtro por parte del poder ciudadano. El problema es eh, cómo se va a manejar este poder ciudadano que actualmente existe en Venezuela. Y finalmente hay una designación por la Asamblea Nacional, que es por mayoría calificada. Es evidente que es requisito indispensable un consenso político ante las denuncias de ilegitimidad de la Asamblea Nacional. Entonces, para que haya confianza, tiene que haber un acuerdo político respetado y que además sea reconocido por los factores políticos de poder en Venezuela. Y eso justamente le iba a preguntar, es una mesa de diálogo entre un gobierno encargado, eh, un lado de la delegación del oficialismo, no todos son parlamentarios, hay también ministros, y del otro lado la Asamblea Nacional 2015 con representantes específicamente de Voluntad Popular y Primero Justicia. ¿Cómo se debe desarrollar esa mesa de diálogo para que el país vuelva a tener certidumbre? Bueno, mira, eso que tú acabas de escribir como composición, que no es
un esquema que nosotros podamos calificar como el esquema ordinario constitucional, te refleja la situación. En primer lugar, no está la Asamblea Nacional de 2025 presente. Están factores reconocidos del gobierno de transición, reconocidos por una potencia extranjera. Y por la otra, hay representación de lo que fue la Asamblea Nacional de 2015, que también son factores reconocidos por una potencia extranjera. En consecuencia, lo que estamos viendo nosotros es un fenómeno político particular. Yo lo llamo a veces la fuerza constituyente inicial. ¿Qué significa esto? Que los factores políticos se ponen de acuerdo y después reglan el proceso. Y aquí estamos viendo un dibujo a mano libre. La composición que tú acabas de indicar señala claramente que es un dibujo a mano libre y que me imagino van a tratar de respetar en lo mayor posible los términos constitucionales. Pero la simple pregunta denota que estamos en una situación absolutamente atípica y que es imprescindible renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Y sobre ese tema, volvemos, ¿no? Habla usted de que se debe conformar el comité de postulaciones judiciales. No se ha informado mucho el país cómo va este proceso. Lo único que han dicho es que la mayoría serán personas de la sociedad civil. Habrá 23 participantes o miembros de la sociedad civil y los demás se cree que son parlamentarios. ¿Cómo debe estar conformado un comité de postulaciones judiciales? Que son los encargados de hacer esa selección, esa primera selección de quienes se postulen para ser magistrados. Aquí hay varios cortocircuitos, porque una cosa es lo que dice la Constitución y otro precisamente lo que dice la ley. En cuanto a lo que dice la Constitución, es un comité de postulaciones de la sociedad civil. La ley agrega participación de miembros de la Asamblea Nacional. Entonces, aquí nos encontramos con una primera contradicción. Yo creo que tienen que hacer un esfuerzo fundamental para que haya personas representativas que le den confianza al proceso. Yo creo que ahí se va a agotar eh, el aporte, vamos a decirlo así, en buscar a las personas representativas de la sociedad civil que puedan desarrollar este proceso previo de selección, porque es un primer filtro, o es un primer filtro de acuerdo al baremo que debería hacerse público, porque aquí es muy sencillo. Teóricamente es un proceso de méritos, pero la praxis de estas 3 décadas es que ha sido un proceso de componentes políticas donde no vale nada el mérito. Vamos a decirlo así, cualquier persona que tenga grandes méritos, grandes estudios, experiencia judicial, conocimiento constitucional, esa persona no tiene la menor posibilidad de ingresar al Tribunal Supremo de Justicia. Y otra persona que no tenga ningún mérito puede entrar, inclusive en contra de los requisitos, porque hemos visto procesos en los cuales eh, individuos que participaron en el Parlamento en la discusión de la reforma del Poder Judicial, cuando aprueban la ley que ellos redactaron e impusieron, los inmediatamente eligen al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, miembros de partidos políticos evidentes que ejercieron la defensoría de partidos políticos terminan de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, hay que hablarle claro a la gente. Aquí el respeto está en los méritos que establece la Constitución, que además no son grandes méritos, es decir, habla de una experiencia en el ejercicio. El único mérito real que la Constitución establece está vinculado a la posibilidad de profesores que tengan el grado de titular y que tengan una docencia por años. Pero resulta ser que el mismo Tribunal Constitucional definió que titular era cualquier individuo que fuera profesor. No, la ley establece que es un titular. Titular es un profesor
que ha ingresado por un concurso de oposición y que ha ascendido de instructor a asistente, de asistente agregado, de agregado a asociado, de asociado a titular. Y eso tiene unos requisitos que terminan en el doctorado. Es decir, para ser titular tienes que ser doctor. Entonces, pero aquí se ha manipulado hasta ese elemento, estableciendo que titular es que sea profesor. Entonces, por ahí entró todo el mundo. Y por ahí, evidentemente, hay una gran fuga, como decir cualquier persona que tenga 15 años en el ejercicio de la profesión. Sí, Déjame decirte, ese requisito lo cumplen eh, más de 100.000 personas. Entonces, a la hora de la verdad, eh, si nosotros vamos a los méritos, tenemos que ver un baremo. El baremo es el que dice, estos estudios valen tanto, esta experiencia profesional vale tanto, esta judicatura vale tanto, y eso en este momento no lo conocemos. Por eso es que te digo que la primera señal es hacer público el baremo ujú, y evitar lo que ha sido hasta ahora la constante. ¿La constante cuál ha sido? Nombra a cualquiera que tenga el apoyo político. sí. Punto. Inc- Incluso en anteriores procesos, por ejemplo, cuando se seleccionaron autoridades del CNI, las últimas, habían cuotas de cargos. Por ejemplo, decían cuatro rectores del PSV, pero uno es de la oposición. Eso se debe evitar en este caso, en la parte de Eso es una magistrados. vergüenza, eso es una vergüenza, eso es vergonzoso, eso es la confesión de la responsabilidad de la crisis que vive Venezuela. El 3-2 es simplemente decir, nosotros nos rendimos ante las evidencias de poder y en consecuencia aceptamos mientras tengamos algún espacio. Porque lo que tiene a Venezuela mal es ese temita de conservar los espacios a cualquier costo. No, aquí hay que pararse y decir no participo, si es el caso. Ahora, si están dadas las condiciones en las cuales eh, factores fundamentales de la sociedad civil van a poder tener incidencia para que personas que tienen las credenciales puedan acceder y no sea producto, y aquí quiero decir algo importante, no se trata solamente de la política, no se trata solamente de un régimen tratando de colocar a miembros en el tribunal o de una oposición que quiera hacerla, porque buena parte de la prostitución del Poder Judicial venezolano viene de las mafias judiciales, que no tiene nada que ver con la política, porque se venden al mejor postor. Esa es la situación real de Venezuela. Ahora, si nos vamos a engañar y vamos a decir que eso no es así, si vamos a decir que es producto de, vamos a llamar a los mejores venezolanos, vamos a terminar igual. Y les voy a decir algo, y quiero que esto quede muy claro. Yo siempre le digo a mis alumnos, la corrupción mata. Lo acabamos de ver en la desgracia del 24 de junio. La corrupción mata. Pero además de que la corrupción mata, hay otro elemento clave. Si analizan ustedes todos los eventos venezolanos desde 1999 para acá, de inhabilitaciones, persecuciones políticas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, la destrucción del aparato productivo nacional, la destrucción del agro, la destrucción de las industrias en Venezuela, el desconocimiento de procesos electorales legítimos. En todos esos eventos está interviniendo activamente y abrió la puerta de la violación sistemática de derechos humanos el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Reto a cualquiera que analice los eventos en estas 3 décadas para que verifique que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha sido el escenario de la violación sistemática de derechos y que evidentemente si no hay ningún control, el Ejecutivo hace lo que quiera, anulan inclusive a la representación popular que está en la Asamblea Nacional. Es decir, la máxima responsabilidad, en mi opinión, de lo que ha pasado en Venezuela está entre aquellos que se sentaron en ese Tribunal Supremo de Justicia.
Por eso es que usted ha dicho en artículos de opinión la importancia de que se comience a institucionalizar el país escogiendo a los magistrados, que son como la punta del iceberg del problema del sistema judicial en Venezuela. Porque aquí hay políticos que dicen se debió empezar primero por las elecciones. No, vale. Mira, va a pasar lo de siempre, se va de un proceso electoral y lo anulan el Tribunal Supremo de Justicia porque le dio la gana. Aquí hay que trabajar sistemáticamente el tema del Tribunal Supremo de Justicia y el tema del Consejo Nacional Electoral. Porque la única garantía de un proceso electoral sano es un poder judicial sano. Porque el Consejo Nacional Electoral es un ámbito político que funciona con bases jurídicas. Si rompe las bases jurídicas, está un tribunal supremo, un tribunal máximo de justicia que conoce lo electoral y lo constitucional. En lo electoral, en una primera fase de contencioso, y lo constitucional cuando se violenta la constitución en los procesos electorales. Tan simple como eso. Y entonces es imprescindible un Tribunal Supremo de Justicia sano. Sin un Tribunal Supremo de Justicia sano no valen elecciones. Y ya, bueno, 2024. ¿Quién debe hacer la selección final y juramentación de estos magistrados que se escojan para generar confianza? En este clima de falta de institucionalidad, lo que decida ese equipo negociador. Y lo más probable que va a decidir es que sea la propia Asamblea Nacional que se va a juramentar ante la Asamblea Nacional. Eso es evidente, que tiene que ser así. Pero, repito, el clima de falta de institucionalidad en Venezuela es tan dramático que ni siquiera se respetan esos elementos. Puede ser el resultado de cualquier situación y acuerdo que se presente, producto inclusive de presiones de potencias extranjeras. Es más, te puedo decir que tengo la presunción de que más importante y más peso tiene hoy la presión de una potencia extranjera que los mismos entendimientos de parte en Venezuela. Sí, Ahora, yo te muchas. voy a decir algo. Ujú. Si no eligen antes del 30 de octubre un nuevo Consejo Nacional Electoral bajo los parámetros constitucionales y rompiendo la desgraciada secuencia de designaciones de tribunales en las últimas 3 décadas, si no lo hacen antes del 30 de octubre, en Venezuela va a haber una crisis mayúscula, inmediata, al día siguiente del 30 de octubre. Eh, para que den los tiempos, se refiere a eso, de que se hagan unas elecciones por lo menos en 6 meses. Es que no estoy hablando de las elecciones, Ok. estoy hablando de la institucionalidad. Tiene que haber una renovación del Tribunal Supremo de Justicia Ujú. antes del 30 de octubre, no un día después. Y tiene que abrirse antes del 30 de octubre el proceso del Consejo Nacional Electoral, Ok. para que antes del 25 de noviembre tengamos un Consejo Nacional Electoral. Si no lo hacen, va a haber una crisis política de mayor connotación en Venezuela a la que estamos viviendo hoy. Va a haber una ruptura mayor que la del 3 de enero de este año. Mire, y tocó un punto interesante, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar este proceso cuando claramente hay una presión de una potencia extranjera, que es Estados Unidos, desde el 3 de enero en Venezuela? ¿Cómo evalúa usted ese término de tutelaje de Estados Unidos en esta mesa de diálogo? No, no, esa pregunta no se puede responder sin poner en la mesa que tú no puedes hablar de tutelaje sin aclarar el término. Venezuela perdió su soberanía mucho antes del 3 de enero.
por la intervención de potencias como Cuba, Rusia e Irán. Entonces, responder la pregunta es caer en un juego diabólico, porque ¿qué es tutelaje? Yo sí sé que es violación de soberanía. Violación de soberanía fue entregarle las riquezas nacionales a Cuba con el convenio petrolero de Cuba, que eso lo hicieron desde el primer día. Yo fui el que intentó la nulidad de los convenios. Toda entrega de la riqueza nacional, toda entrega de los recursos nacionales es pérdida de soberanía. Así perdimos la soberanía en el Esequibo, así perdimos la soberanía de la faja petrolífera del Orinoco, y así Venezuela es un país dramáticamente eh, perdido en el perfil de Estado porque hay dos soberanías que hay que enfocar, la soberanía territorial y la soberanía nacional que se representa en las elecciones. Venezuela no tiene soberanía territorial, no solamente por el Esequibo, sino la pérdida de espacio en la frontera venezolana de los estados Amazonas, Bolívar, Táchira, Zulia y Apure, pero también hasta que no se dé un proceso electoral limpio, no se puede hablar de un Estado soberano porque no hay la manifestación de la soberanía del pueblo. La soberanía tiene esos dos elementos, el territorial y el de la soberanía del pueblo. Ok, mire, volviendo al tema del Tribunal Supremo de Justicia, elegir a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia es la punta del iceberg. ¿Qué desafíos tiene Venezuela para que haya una reforma al sistema judicial? Bueno, es que hay que aclarar que el Tribunal Supremo de Justicia ejerce dos funciones. La primera es el control jurisdiccional en cuanto a las decisiones de los jueces de la República, desde la perspectiva de legalidad y constitucionalidad. Y la otra es el gobierno del Poder Judicial. ¿Qué significa el gobierno del Poder Judicial? Significa la designación de los jueces, el control de la carrera, y hay una realidad que es que el diseño de las 3 décadas que hemos vivido es la provisionalidad. ¿Por qué? Porque la provisionalidad, que significa que los jueces no entran por concurso, les resta estabilidad y si no tienen estabilidad son manipulables. De manera que la regla en Venezuela, casi unánime, es que los jueces son provisorios y no por concurso. Esto que es diabólico desde el punto de vista del control político, termina siendo para los próximos miembros del Tribunal Supremo de Justicia una liberación de obstáculos porque pueden destituir a cualquier juez de la República porque es provisorio. Y aquí es bastante previsible que lo que apliquen los próximos magistrados es que se vayan todos, más si son producto de con consenso. Y esto lo van a hacer abriendo la carrera judicial, es decir, abriendo los concursos, como lo prevé la ley y la Constitución. Entonces es un efecto dominó. Si se van los individuos que están actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia y entran unos magistrados de verdad, la consecuencia va a ser que se va a renovar el gobierno judicial. Se va a renovar la parte disciplinaria que tiene una inspectoría y que sobre esas bases y la base de una realidad que es que la mayoría de los jueces son provisionales, eh, debería haber una revolución judicial en Venezuela solamente por la salida de la mayoría de los miembros del Consejo de lo que sería esta judicatura actual de Venezuela, ¿no? Ok. Si esos jueces son designados siguiendo los parámetros de la ley por concurso y por mérito, es evidente que habría una mejora sustantiva en el Poder Judicial venezolano. Sería sustantivo. Y si funciona un cuerpo disciplinario sin ánimo retaliativo, sancionatorio o persecutorio por cuestiones políticas, también sería un cambio sustancial. Sería
algo que no se ha visto en Venezuela desde hace mucho tiempo, inclusive Mm. si nos planteamos la vigencia de la Constitución de 1961. O sea, estamos hablando de casi 30 años sin tener un sistema de justicia realmente independiente. Realmente tenemos hoy algo que no es un sistema de justicia. Tenemos es un parapeto donde, como el mercado en que se convirtió el templo que Jesús sacudió, hoy el Poder Judicial venezolano, haciendo un paralelismo, podemos decir que eso no es un templo, que no es un palacio de justicia, sino que es un mercado. Y hay que hacer exactamente lo que nuestro Señor hizo en su momento histórico eh, de vida, que es sacudir ese mercado. Ok. Em, la reforma de un sistema judicial va mucho más allá. ¿Cómo manejar el tema de la impunidad, doctor, en este país? Ahí, por ejemplo, tenemos un caso práctico. Se prometió, se anunció la liberación de 131 presos políticos y ONG como Foro Penal y familiares de presos políticos dicen que no ha habido tal cantidad de liberaciones y que adicionalmente, pues no son liberaciones plenas, libertades plenas, son personas todavía con medidas o procesos judiciales. El tema de la impunidad en este país cuando hay denuncias de violación de derechos humanos y eh, de incluso han sido denunciados ante los organismos internacionales, quienes ejercen la justicia y la seguridad en este país. ¿Cómo se debe manejar? Te lo voy a poner fácil. Un juez constitucional idóneo haría finalizar esta situación de injusticia e impunidad en forma inmediata, con la liberación de todas las personas que han sido detenidas sin cumplir el debido proceso. Un solo juez, uno. Una corte constitucional, yo la llamo corte constitucional para evitar hablar de la sala constitucional, que es un elemento que ocasiona un cortocircuito sistémico, porque esa sala que está integrada en un Tribunal Supremo de Justicia resulta ser más importante que las otras salas, rompiendo todo equilibrio. Una corte constitucional eliminaría cualquier resquicio de violaciones de derechos humanos desde la perspectiva del debido proceso, haciendo cumplir la Constitución con su sentencia. Ok. Porque esas personas que hayan sido detenidas injustamente hoy y a futuro tendrían la posibilidad de un verdadero mecanismo o recurso judicial con un juez idóneo y natural. O sea, la revolución del Poder Judicial no hay nada que inventar. Hay unos parámetros internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, donde parte de la base de la imparcialidad de la carrera judicial, del ascenso por mérito, de la estabilidad, pero sobre todo el conocimiento, porque es tan elemental que cualquier persona injustamente detenida debe tener la posibilidad de un recurso para parar esa situación. Si yo fuera juez en este momento, yo dictaría los amparos, las tutelas, los habeas corpus. Hay personas que han sido detenidas que tienen orden de liberación y no se ejecutan por criterios administrativos. Eso no tiene sentido. O sea, ya no se habla ni de impunidad, porque la impunidad es cuando hay casos aislados en los cuales se cumple la justicia y hay situaciones de personas que escapan de la administración de justicia. No, no, es que ahora hay una situación generalizada, una injusticia generalizada, un desorden judicial establecido. Y esto hay que pararlo ya. Si están dadas las condiciones, tienen que hacerlo. Esos venezolanos que se están sentando hoy a hablar de estos temas, tienen que ejecutarlo ya. Porque es que, insisto, la corrupción mata y además de que la corrupción mata, y el venezolano tiene que entender que la corrupción mata.
Además de que la corrupción mata, tenemos que entender que los graves problemas nacionales, la desviación institucional, la crisis institucional, se inicia por el Poder Judicial venezolano, quienes anulan elecciones legítimas, quienes inhabilitan a dirigentes políticos, quienes inhabilitan partidos políticos, quienes han desarrollado toda una estrategia de desmontaje por criterios ideológicos del aparato productivo nacional, quienes destruyeron el campo, quienes permiten la violación sistemática de derechos humanos, no es un órgano ejecutivo, es el Poder Judicial que no cumple su responsabilidad histórica. Esa es la situación. Mire, y usted ha dicho en artículos de opinión que he podido leer este año que para que se restaure democráticamente el país, para volver a la democracia, se exige el retorno de Venezuela al sistema interamericano de derechos. ¿Sobre qué terreno se mueve Venezuela actualmente? Insisto, es más, se lo recomiendo a la señora Delcy en su carácter de gobierno provisorio. Vuelva al sistema. No gana nada con salirse del sistema interamericano del derecho humano. Lo único que gana es una credencial más para que Venezuela sea definido como un estado forajido. Es que no tiene ni sentido común. El cumplimiento de las sentencias de la Corte es básica y resulta ser que no son muchas. Hay que cumplir las sentencias, porque son sentencias dictadas por un órgano legítimo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es reconocida por el Estado venezolano a través de un pacto internacional. Entonces, si Venezuela no reconoce el pacto, no reconoce el tribunal, no reconoce la sentencia, es un Estado forajido. Ve a la Corte y manifiesta tu voluntad de cumplimiento, llama a todas las víctimas a conciliación y arregla cada caso concreto de acuerdo a sus circunstancias. Pero tienes que estar en el sistema interamericano de derechos humanos porque es el primer elemento. Cuando a mí me preguntan, dígame los elementos de democratización de un país, yo lo primero que digo es el respeto al sistema interamericano de derechos humanos y una dogmática internacional de derechos humanos. Entonces, ¿cómo Venezuela va a estar fuera del sistema? Absolutamente ilógico. O Sí. sea, ni siquiera le conviene a los que ejercen el poder actualmente. Eso le conviene solamente a Cuba y a Nicaragua. Cuba porque es el ejercicio de la criminalidad desde el poder sistemático desde el año 59. Nicaragua porque no hay respeto a ningún parámetro ni valor, ni siquiera a los valores del totalitarismo. ¿Cómo Venezuela, que está diciendo, invocando un proceso de reconciliación nacional, que está invocando unos mecanismos de normalización del país, que está peleando por su soberanía, va a estar fuera del sistema interamericano de derechos humanos? Entonces, no me hables de reforma del Poder Judicial si el día antes de la designación de esos señores magistrados no te integras nuevamente al sistema interamericano de derechos humanos y que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, del nuevo Tribunal Supremo de Justicia, diga formalmente como primera declaración, yo en nombre del Poder Judicial de Venezuela le pido al Ejecutivo que se reintegre, si no lo ha hecho, al sistema interamericano de derechos humanos. Y a todo evento, desde el Poder Judicial, acato todas las sentencias y las hago ejecutar. Mire, la última pregunta, doctor, es sobre lo que viene, ¿no? En septiembre se ha informado que esa mesa de diálogo trabajará en la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, las garantías políticas y civiles y la libertad de expresión, que todavía pues no hay garantía de tales cosas en este país. ¿Cómo debe ser ese proceso? Mira, yo te voy a poner la fecha, no te voy a poner cómo debe ser. Si el
antes del 30 de octubre no han renovado el Tribunal Supremo de Justicia, la solución no va a ser una solución ordenada y negociada de acuerdo a estos parámetros. Explíqueme esa fecha. Eh, ¿Eso es según la Este Constitución? país ya no aguanta más la situación de impunidad, de falta de institucionalidad, de ausencia de garantías e inseguridad jurídica. Por más que quieran, por más declaraciones que hagan, por más fotos que se tomen, si no hay un poder judicial que garantice los derechos, no va a haber inversión, no va a haber participación de factores económicos y de estados democráticos en lo que está pasando en Venezuela. Y lo único que vamos a tener son aventureros, lo que implica que la situación, aventureros económicos que vienen a hacer negocios como sea en Venezuela, lo que Mm, implica que la situación económica, en lugar de mejorar, va a empeorar. La situación política igual. Si no hay un árbitro que establezca un equilibrio entre los factores de poder en forma imparcial, el siguiente camino es la violencia política. En consecuencia, esto no es un proceso de ganar tiempo. No se trata de que, ay, sí, vamos a crear condiciones y después hablamos de este tema del CNE para que el año que viene lo... No, no, eso no se trata de eso. Se trata de la paz de todos los venezolanos, de la convivencia política de todos los venezolanos. Ellos tienen hasta el 30 de octubre para designar a esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y para ello tienen que empezar inmediatamente. Igual en el CNE, que es más complejo, implica negociaciones más complejas, porque aquí por lo menos en el TCJ hay criterios jurídicos que pueden servir de base de selección. ujú. En cambio, en el CNE, los criterios son eminentemente políticos y es difícil encontrar en la Venezuela actual a alguien que no esté parcializado de una u otra forma. En cambio, a nivel jurídico, cuando tú designas a un individuo que vaya a ser de verdad un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, hace falta dos elementos clave. Conocimiento suficiente. No vamos a decir que el máximo conocimiento. Honestidad, catadura moral. Eso sí hace falta un ingrediente grande en esta Venezuela de hoy. Porque aquí se han tergiversado y se han invertido todos los valores, han pervertido hasta la juventud, y entonces los parámetros actuales desde la perspectiva de lo humano son totalmente distintos a los que este país tuvo durante toda su vida, donde las personas trabajaban en paz, donde las personas podían desarrollar una actividad, donde a través de la educación se equiparó el país. Pero hoy no hay posibilidad de una normalización constitucional si no se renueva inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia, que va a ser el árbitro, si no se renueva el Consejo Nacional Electoral, que es más complejo por lo político, y si no se garantizan unas elecciones libres que implica el desmontaje de la violencia institucional del Estado contra la oposición y los factores de resistencia, y no se admite la libertad de expresión plena de acuerdo a los parámetros y al estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, agradecemos, doctor Tulio Álvarez, por acompañarnos en este foro y por darnos su análisis con su vasta experiencia en el mundo del derecho constitucional en Venezuela. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, perdóname el escenario, pero No, desde el 24 de junio no he podido estar en mi casa. Algún sí, día regresaré. fuerte la situación tras los terremotos. Bueno, le agradecemos y a todas las personas que se conectaron con nosotros, los esperamos en una próxima entrega de este foro desde la redacción del diario de Lara, la prensa.